Fundamentalmente, mi actividad docente en los Estados Unidos se ha centrado en acercar las culturas literarias de Europa y de Estados Unidos, en particular las relaciones entre la literatura española, la literatura en español y la literatura norteamericana. Hay muchos entrecruzamientos. Uno muy interesante es que hay una tradición de escritores hispanos que escriben en inglés. Es uno de mis campos más interesantes. Uno de los campos más importantes de mi labor profesional es también el campo de la traducción. Gané un premio sobre las traducciones al español del Ulises de James Joyce. En el caso de los hispanos, lo que es interesante es que ellos escriben en inglés, pero lo que hay detrás de lo que escriben es el alma de la lengua española. Y esto es muy importante porque los Estados Unidos son un país bilingüe y cada vez se va viendo esto más. Y esto es lo que hay que investigar más a fondo. En cuanto a la traducción, es que en Estados Unidos está surgiendo una nueva variedad española, así como hay el español de Argentina o el español de México, hay ahora un nuevo español que se está forjando, que es el español de los Estados Unidos propiamente. Esto yo lo trabajé mucho como director de Cervantes a lo largo de los 5 años que estuve allí. Lo que sucede ahora mismo en la literatura es que es un medio que no se corresponde con la manera de vivir de hoy. Es decir, los tiempos de Dickens, los tiempos de Dostoyevsky, los tiempos de Galdós han terminado. Las novelas no hablan ya a la sociedad de hoy. Nadie tiene tiempo de leer una novela de 1000 páginas. Nadie puede parar su vida durante un mes para hacer esto. Antes se vivía de otra manera. Sin embargo, la narrativa es una pulsión esencial del ser humano. Todos necesitamos que nos cuenten historias cuando somos chiquititos y todos las queremos leer. Entonces, los narradores norteamericanos están investigando cómo eso se adapta a nuestro tiempo de una manera mucho más interesante que como se está haciendo en Europa, en mi opinión. Y uno de los autores que estoy investigando es David Foster Wallace, que se suicidó con 46 años, porque él es hijo de la era de la televisión, es hijo de la era de las grandes corporaciones. Entonces, desde estas grandes dimensiones, él revoluciona el lenguaje novelístico, tratando de adaptarlo a nuestro tiempo. Hay dos escritores hispanos que son muy importantes y que se separan entre sí en el tiempo por 18 años y los dos han ganado el premio Pulitzer. Es una manera de reconocer la institución cultural norteamericana, la importancia de los escritores hispanos o latinos. Uno de ellos es Óscar Hijuelos, que publicó Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor hace ya muchos años. Recientemente le ha sido concedido el premio Pulitzer a Junot Díaz, que es un dominicano que ahora está empezando a ser conocido en España y que yo traduje su primera colección de cuentos. Ahora va a salir la segunda aquí en España. Son dos ejemplos de una literatura muy rica y relativamente poco conocida en España, lo cual es incomprensible. Lo que sucede es que en los Estados Unidos se mezclan poblaciones de origen hispánico de todo el mundo latinoamericano, es decir, allí hay argentinos, colombianos, mexicanos, etcétera, etcétera. Y entonces, al comunicarse entre sí, cada uno de ellos renuncia a las señas de identidad de su propio idioma para acercarse a las del vecino. Entonces, en el caso de Junot Díaz, a quien traduje, por ejemplo, resulta que a pesar de ser de origen dominicano, como él se expresa en inglés, cuando él utiliza las expresiones en español que para él son importantes, no utiliza las dominicanas, sino las del chico que está a su lado, que a lo mejor es de Guatemala. Esto está sucediendo a una escala general y entonces estamos asistiendo a un fenómeno tan interesante como cuando se desintegró el latín en Roma. Ahora se está produciendo una aglutinación de elementos que están creando un habla nueva del español. Es un nuevo español. Un momento muy revelador para mí fue cuando vi un programa de la CNN en español. Entonces, a estos locutores y estas locutoras les tienen que dar instrucciones muy específicas sobre qué español utilizar. Es decir, no pueden utilizar ni las variedades propias de España ni las propias de Argentina. Tienen que crear algo muy general. Eso me sucedió a mí traduciendo a Junot Díaz. No lo podía traducir a un español de ningún país, sino a uno general que no existía. Es fascinante. Mi proyecto de investigación consiste en aislar los momentos más importantes de la tradición literaria norteamericana con énfasis en el tiempo presente. No me centro en lo que he hablado antes de la relación entre el inglés y el español, sino que me centro en los grandes creadores norteamericanos, porque ellos, desde mediados del siglo XIX, empiezan a gestar una nueva manera de entender la novela,
con Melville o con Hawthorne, cuando la novela europea empieza a cansarse, a dar síntomas de fatiga. Entonces, ahora mismo la literatura americana es la más viva que hay a nivel global, a nivel universal, y hay una fascinación muy singular por parte de los escritores españoles que escriben constantemente fascinados sobre lugares, sobre Nueva York, por ejemplo, donde yo vivo hace mucho tiempo. Lo que me interesa es aislar los elementos fundamentales de esta literatura muy joven, porque tiene muy pocos años, y ver cómo está impactando, cómo haciendo mella en la imaginación de los escritores españoles más jóvenes. Fundamentalmente lo que estoy es la tradición americana, que es extraordinariamente rica, dividirla en 6 segmentos. Entonces, cada uno de estos segmentos es objeto de una conferencia magistral por mi parte. Entonces, voy investigando en qué consiste lo que tiene la literatura americana que ofrecer y lo analizo. Después, de manera muy secundaria, se trata de ver qué es de aquí lo que fascina a los jóvenes creadores españoles, sobre todo. Hay una diferencia muy grande, y es que la literatura española está bastante anquilosada, hablando claro. Y la literatura norteamericana, sin embargo, está en un constante proceso de experimentación. Estas técnicas de vanguardia literaria de ahora son las que yo estoy aislando para relacionarlas después con la tradición española y europea. Pero no me fijo en el punto de llegada, sino en el punto de partida. Es decir, estoy estudiando lo esencial de la literatura americana en 6 lecciones magistrales.